Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con el módulo 2 del Diplomado en Administración, Liderazgo y Gestión de Servicios de Salud. Vamos a trabajar hoy la sesión 1 del módulo 2, que es Teoría del Liderazgo y Características del Líder. Es el marco teórico de todo este módulo del diplomado. Durante esta sesión analizaremos las características del líder a través de personas y épocas que han marcado la historia de la humanidad y cuyo significado y enseñanza se aplican hoy todavía en prácticamente todo el mundo. La historia del liderazgo, podemos resumirlo, es la historia del ser humano en tanto a su adaptación, la conquista de su medio, la libertad y sus derechos. Eso es lo que representa ser líder y ha representado ser líder en cada una de las etapas de la humanidad. Las preguntas fundamentales, si queremos entender por qué empieza este instinto de liderazgo en el ser humano, es ¿qué habría pasado si los seres humanos no hubieran decidido conquistar su medio? ¿Qué habría pasado, qué habría sido de nuestra especie si estos seres humanos no hubieran utilizado su impulso violento para construir su mundo, el mundo que conocemos actualmente? El ser humano ha construido durante toda su historia, pero cada cosa que ha erigido corresponde a la destrucción de otra cosa. Las ciudades que hoy conocemos antes no eran ciudades, eran bosques, eran lagos, eran selvas, y todas esas se han destruido para que el ser humano tenga sus ciudades. Todo lo que ha hecho la humanidad ha sido a costo de haber destruido algo ya hecho, y lo seguimos haciendo. Seguimos construyendo cosas y seguimos destruyendo. Entonces, este impulso violento es el que ha determinado cada una de las construcciones que conocemos hoy en día. Pero no es un impulso violento mal educado o mal encauzado. No se trata de dañar, sino de conquistar. Y es quizá la parte más importante en la que el liderazgo ha evolucionado. Para entender un poco más del impulso violento, tenemos, lo revisamos en el artículo más a profundidad, la historia de Aquiles. Aquiles es un líder violento, terminó con muchísimas vidas y tenía un propósito. Hoy esos propósitos, a pesar de que los principios de su liderazgo siguen vigentes, ya no utilizamos esos propósitos en nuestro mundo contemporáneo. Se concibió al líder durante muchos años, hace siglos, como un guerrero, una especie de guerrero, una persona que no tenía emociones, que no tenía debilidades y totalmente decidido con un objetivo muy claro, y ese objetivo la mayoría de las veces era conquistar a otros pueblos, conquistar a otras culturas, a otras civilizaciones, para adueñarse de ellas, y de ahí que se concebía al líder como la persona más violenta y más insensible que pudiera existir, y se le atribuían estas características. Hoy sabemos que la violencia no es la mejor forma para lograr algo, pero la violencia como medio de conquista no ha desaparecido. Es mejor decir que la hemos educado. Hemos entendido y hemos aprendido a utilizar la violencia para construir. Vemos que hay guerra todavía en muchos lugares del mundo, y vemos otro tipo de guerras modernas que son política a través de las redes sociales, que es el tipo de guerra social más común en nuestros días. El famoso tweet, el famoso WhatsApp, son lo mismo beneficiosos, lo mismo nos sirven para mantenernos comunicados, para formar comunidades intelectuales, comunidades amistosas, para recordar a las amistades, en fin. Lo mismo se utilizan para destrozar la reputación de personas, de industrias, de empresas, de todo tipo de relación social a través de estos medios. Entonces, hay una guerra, hay guerras, tiene víctimas esta guerra, solamente han cambiado los medios mediante los cuales los llevamos a cabo.
Hay una serie de situaciones que debemos aprender y aprendimos de Aquiles a través del estudio, de muchos años de estudio, y sabemos hoy que el líder es una persona que cree firmemente en lo que hace. Es una persona que está dispuesta a pelear y considera la posibilidad de fracaso porque es consciente de sus fortalezas y sus debilidades. Es la composición de nuestro liderazgo actual. El líder moderno no permite que la ira gobierne su trabajo, sino que nos preparamos en inteligencia emocional para hacer que las cosas no se lleven a golpes. Hay otros mecanismos mucho más inteligentes que nos permiten alcanzar nuestros objetivos. De este liderazgo y de estos estudios se desprende la primera teoría, que es la del gran hombre. Y no, el hombre no se refiere específicamente al sexo del género masculino, sino hombre antropológicamente. Obvio aplica a hombres y mujeres en nuestro tiempo moderno. Todos hemos escuchado que hay líderes natos. Esta es la parte de la teoría de este hombre antropocéntrico. Hombres y mujeres que nacen para liderar. De acuerdo con este punto de vista, los grandes líderes sencillamente nacen con las características, capacidades, personalidad, habilidades necesarias para llevar a grupos y personas a un objetivo específico. De estas rescatamos, de estas características, la confianza, el carisma, la inteligencia, las habilidades sociales, los recursos, obvio el autoconocimiento y entre otras que hacen a los líderes ser las personas reconocibles como líderes que son hoy en día. Hay posturas teóricas que plantean que la capacidad de liderazgo es inherente, que nacen, no se hacen. Estas teorías a menudo presentan a estas personas como heroicos, míticos y con destinos mucho más elevados que los de la mayoría. A esta teoría nos surgen algunas preguntas, tres principales, que son: ¿qué pasa con todas las demás personas? ¿Qué pasa con aquellas que no nacieron con estas características que se reconocen en los líderes? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene carisma, ya no está destinado al liderazgo, simplemente porque nació sin carisma? Le decimos comúnmente en México, tiene la sangre pesada, y ese ya se fastidió porque ya no va a poder ser líder según esta teoría. Y otra pregunta sumamente inquietante es: ¿el líder nato fracasa? Si tiene todos los elementos, ¿por qué o cómo podría fracasar si nació siendo líder? De esta teoría pasamos a nuestro siguiente personaje, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno nos muestra un liderazgo instintivo, algo así muy parecido al liderazgo nato. Está directamente relacionado a nuestra teoría del gran hombre. Después de 3000 años todavía se utilizan directrices de Alejandro Magno, y una de las importantes o de las más importantes son que la organización y la planeación son las mejores armas para la conquista. Recordemos que Magno es uno de los más grandes estrategas de la historia. La estrategia y la razón siempre sobre el arrojo y siempre sobre la ira. No podemos actuar arrojadamente. ¿Saben cómo decimos en México? A lo borras. No podemos simplemente ir sin estar preparados, sin un plan, a conquistar algo, ni siquiera a pedir un trabajo. Tenemos que tener un plan estructurado, y eso nos lo enseñó Alejandro Magno hace siglos enteros. Si acordamos que el líder nato no existe, sino que existen las personas que utilizan el instinto, su conocimiento y sus capacidades, solo que lo hacen de manera natural, entonces podríamos darle una oportunidad a las personas que no nacieron con las características de liderazgo nato. La principal característica del líder natural es que es libre y dueño de su ser, o sea, no necesitan permiso para hacer algo que desean o necesitan hacer. Esa sería la característica principal del liderazgo instintivo. Pasamos a la teoría de los rasgos de personalidad. Hay personas que son extrovertidas, que tienen confianza en sí mismas, que tienen alta autoestima y valores humanos. Todos son rasgos que podrían estar vinculados a cualquier persona y que sin embargo se cree que en el líder son mucho más fuertes.
que están más presentes y evidentemente se expresan con mucha más facilidad. Si la personalidad, de acuerdo con esta teoría, es la principal característica del liderazgo, tenemos preguntas igual. ¿Cómo explicamos que existan personas que poseen esas cualidades, autoconfianza, autoconocimiento, inteligencia, pero no son líderes? Entonces quiere decir que no es inherente tener autoconfianza y automáticamente acceder al liderazgo. Simplemente puede no importarle a una persona con mucha confianza en sí misma ejercer nunca un rol de liderazgo. El humano utiliza sus instintos para conocer y entender el mundo, y sus logros son a través de las observaciones que hace. Es decir, el humano aprende a cambiar su instinto por interés, y ahí, en ese cambio, en ese desarrollo de la persona, nace el ser productivo. Una persona que aprende a utilizar primero sus instintos y posteriormente los convierte en intereses, y de ahí es que desarrolla lo que llamamos profesiones o carreras. Por lo que podemos decir que lo primero que lideramos es nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades. No hay posibilidad de éxito en nada relacionado al liderazgo si no se aprende a utilizar la inteligencia personal. Después tenemos otro personaje que es Tiberio Claudio. Tiberio Claudio se convirtió en emperador por la muerte de Calígula y sin que nadie lo quisiera porque era tonto. Es una historia interesantísima la de Tiberio Claudio, pero convenía porque se podía manipular. Una vez que fue emperador, Tiberio Claudio extendió el Imperio Romano hasta la actual Gran Bretaña, instauró la figura equivalente al juez actual, el avance del derecho romano, que es el fundamento de nuestro derecho actual. Él hablaba 6 idiomas perfectamente y creó la primera economía formal de todo el mundo, de toda la historia. Se ha estudiado mucho el padecimiento de Claudio y se ha determinado todo excepto que era tonto. Sin embargo, tiene una serie de características que lo podrían calificar como alguien que padecía idiocia. ¿Qué nos enseñó Tiberio Claudio? Que no se trata de cómo se es, sino de lo preparada que esté una persona, lo estudiosa que sea. Nos ha dejado una perspectiva de liderazgo muy significativa, y que es: el liderazgo está por encima de caerle bien a las personas. Una de las cosas que menos nos va a interesar siendo o llevando a cabo nuestras funciones de liderazgo es si le caigo bien o mal a alguien con quien estoy o tengo la necesidad de trabajar. Es decir, debemos seguir el objetivo y no preocuparnos por cómo le caemos a las personas. Tenemos la siguiente teoría, que es el liderazgo por medio ambiente. Esta teoría del liderazgo se centra en variables particulares relacionadas con el medio ambiente que podrían determinar un estilo particular de liderazgo. De acuerdo con esta teoría, el líder se forma a partir de un ambiente propicio. Básicamente propone que si un niño crece rodeado de líderes o en un ambiente condicionado a la formación de un líder, él seguramente lo será. Esta teoría ha cobrado mucha fuerza durante la última década, sobre todo en las escuelas que promueven desde la primaria formación de líderes, y hay cantidad de instituciones y de lugares en donde se ofrece a los padres que su hijo va a desarrollar este liderazgo, lo que, dicho sea de paso, también va a quitar un tanto aquella idea de líder nato. Aquí tenemos preguntas también muy interesantes. ¿Por qué hay hijos de grandes líderes que no desarrollan las mismas aptitudes o capacidades para el liderazgo? Vemos, y parece ser que más a menudo, líderes, grandes empresarios, grandes gobernadores, cuyos hijos resultaron ser peor que cualquier otra persona de los barrios bajos, o de aquellas que se consideró o se considera, de acuerdo con esta teoría, no tienen el ambiente propicio para desarrollar estas cualidades o estas capacidades. Bien, de ahí pasamos a Amelia Earhart.
que es una de las mujeres más influyentes en el liderazgo contemporáneo. En 1928, Amelia Earhart hizo su primer vuelo formal, que fue el primero de una mujer. Este vuelo fue noticia en todo el mundo debido a que otras 3 mujeres pilotos ya habían muerto en el año intentando la misma hazaña y no, despegaron y cayó. En 1931, Earhart se convertiría en la primera mujer y la segunda persona en el mundo en volar sobre el Atlántico sola. En 1932 dijo: los hombres y las mujeres son iguales en trabajos que requieren inteligencia, coordinación, velocidad, frescura y fuerza de voluntad. De ahí que sienta Amelia Earhart las bases del liderazgo de las mujeres en todo el mundo y que hoy tenemos como bien claro en los aspectos que trabajamos tanto socialmente como la equidad, la igualdad de oportunidades, porque efectivamente no hay diferencia estructural conocida ni acreditada que determine que las mujeres y los hombres no puedan realizar los mismos trabajos que requieren estas habilidades, sobre todo las capacidades mentales. Tal vez haya trabajos diferentes en tanto a las funciones físicas, trabajos que las mujeres no puedan hacer por la demanda de fuerza física, pero de ninguna manera trabajos que no puedan hacer que demanden capacidad intelectual, destreza, velocidad, coordinación. De Amelia Earhart quedaron frases, además de la anterior, y muy importantes, una que llama mucho la atención y que podemos aplicar perfectamente a nuestras unidades de atención, sobre todo cuando trabajamos en equipos de géneros distintos, es: por favor, soy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como los hombres lo han intentado. Cuando fallan, su fracaso debe ser un reto para las demás. Quiere decir Amelia Earhart que el hecho de que una mujer fracase en algo no deberá significar nunca que deba dejar de intentarse por otras mujeres y van a tener éxito necesariamente, porque lejos de quedarse detenidas en eso, van a entender y van a mejorar las técnicas de los antecesores, tal como se ha hecho en la historia del liderazgo durante todos los tiempos. Pasamos a la teoría del liderazgo situacional. Esta teoría propone que los líderes son capaces de elegir el mejor curso de las acciones con base en variables situacionales. Diferentes estilos de liderazgo pueden ser más apropiados para distintas tomas de decisiones. Por ejemplo, en una situación en la que el líder es el miembro con más conocimiento y experiencia de un grupo, un estilo autoritario podría ser más apropiado. En otros casos en los que los miembros del grupo son expertos cualificados, un estilo democrático podría ser más eficaz. Esta teoría en breve dice que el líder se forma a través de las situaciones que va resolviendo cotidianamente y conforme se presentan. Asimismo, dice que el liderazgo el estilo propiamente deberá ser determinado con base en la situación y no como algo que se apropia a una persona y que trata de llevar a cabo en todas las situaciones de su vida como líder. Pasamos al personaje Leónidas, que es famoso por el mito de los 300. Hay películas, hay mucho trabajo sobre este mito de los 300. Y de Leónidas aprendimos que el liderazgo no hace a la situación, sino que la situación hace al líder. Aquí es importante señalar que hacemos referencia al líder situacional. Este líder resuelve la situación que se le presenta. Leónidas responde al ataque persa, lidera su ejército con causa en la libertad, mientras que su enemigo, Xerxes, lo que persigue es venganza. Entonces, entender más bien el objetivo que persigue cada una de las personas con las que trabajamos es muy importante, y esto nos va a permitir desarrollar un sistema de liderazgo situacional o un estilo de liderazgo determinado en las situaciones en las que estamos en ese momento.
Un líder situacional es capaz de utilizar sus recursos para hacer frente a todo lo que se le presenta, y en el caso de la atención a la salud, las fallas, los errores, los desastres naturales, los aciertos, los casos complicados, podríamos con esta formación ser capaces de responder a cada una de esas situaciones. De ahí nos vamos a la teoría del comportamiento. Esta teoría se fundamenta en que los líderes se hacen, no nacen. Es totalmente contraria a la del gran hombre. Se considera la posibilidad de que el liderazgo se centra en las acciones producto de la conducta y el comportamiento, es decir, sostiene que las personas pueden aprender a ser líderes a través de la preparación y la observación. Aquí tenemos dos grandes disyuntivas. Por un lado, para desacreditar esta teoría debemos afirmar que quien no nace con ciertas cualidades inherentes, sobre todo mentales, no llegará a ser líder. Y el resultado nos llevaría a pensar que el humano nace precargado, o sea, que ya está destinado a hacer algo desde el momento en el que nace y no hay forma de cambiarlo. Aceptar que hay liderazgo nato equivale a decir que así como unos nacen líderes, otros nacen seguidores y no hay forma de revertir ninguna de las dos condiciones. Así es que sí es un poquito probable poder quitar de nuestro sistema de creencias esto de que los líderes nacen, porque no necesariamente nacen, y nos quitaría a todos los demás, los que no nacimos con esas características, de acceder a un liderazgo productivo. Tenemos después nuestro siguiente personaje, que es Martin Luther King. A los 34 años, Luther King reunió a más de 200,000 personas que escucharon su más famoso discurso: sueño con el día que esta nación se levante para vivir de acuerdo a su creencia en la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales. Ese discurso de tengo un sueño es lo que marca finalmente tanto la importancia de Luther King en el liderazgo, en la oratoria, como al final su muerte. En 1964 le otorgan a Luther King el Premio Nobel de la Paz, y el 4 de abril de 1968 un fanático lo asesina. Aprendimos que el líder se prepara, se conoce y usa su personalidad. Era libre, es un hombre que nace en un ambiente no privilegiado, que no necesariamente tiene ninguna de las ventajas con las que podría haber nacido una persona actualmente, y sin embargo logra superar cada uno de esos obstáculos desde el nacimiento, lo cual desacredita evidentemente la teoría del liderazgo por ambiente. Luther King es el claro ejemplo de que no se debe nacer en cuna de oro para llegar a convertirse en una gran persona, sino que es a través de la preparación, del conocimiento y sobre todo del uso adecuado, correcto de la violencia convertida en inteligencia. ¿Cómo podemos superar todas nuestras dificultades? A través del uso de la inteligencia. La diferencia de la mayoría de los líderes, tanto de la época como muchos de la historia, que se caracterizan por su liderazgo, Luther King es concreto y es objetivo. Él se involucra directamente en el trabajo y en lo que está haciendo, en lo que él cree que está haciendo para, en este caso, su nación y la raza afroamericana. Tenemos después las teorías participativas. La teoría del liderazgo participativo sugiere que el estilo de liderazgo ideal es aquel que tome en cuenta la opinión de los otros. Estos líderes fomentan la participación y las contribuciones de los miembros del grupo, propiciando un ambiente de colaboración y aumentando la autoestima y compromiso del equipo en el proceso de toma de decisiones. Esta teoría nos lleva a tres preguntas fundamentales. ¿Es posible aplicar el liderazgo participativo en todos los equipos de trabajo? ¿Qué tipo de alcance tendrán las decisiones que pueden ser puestas a consideración de los miembros del equipo? ¿Y qué características de personalidad, preparación, capacidad debe tener el equipo para ser tomados en cuenta en la toma de decisiones?
Evidentemente, una teoría muy interesante que vale la pena cuestionar si funcionaría adecuadamente en un sistema de atención a la salud, o podríamos optar por un estilo un tanto más autoritario o otros tipos que vamos a ver más adelante. Llegamos a la teoría de la gestión. La teoría de la gestión, también conocida como teoría transaccional, propone que el liderazgo es más efectivo cuando se basa en un sistema de premios y castigos. De estas tenemos ejemplos como el sistema del trabajador del mes, bonos de productividad y otros, mientras que la falta que cometen los trabajadores va a ocasionar penalizaciones como descuentos, cambio o nulidad o privilegios y otros que están destinados a hacerle ver al trabajador que ha cometido una falla, mientras que ha hecho algo bueno, se le va a recompensar. El problema del sistema de premios y castigos es que deja de ser un agente motivador para convertirse en un condicionante del trabajo, mientras que el castigo se convierte en una condición poco aceptable y molesta para el trabajador. Y esto ya lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo en nuestras unidades. Si ya no dije hoy que estaba bien hecho el trabajo, pues la persona ya no lo quiso hacer, o ya no tengo el derecho a remarcar alguna falta porque la persona se va a enojar, dado que ya está más bien acostumbrada a que siempre se le reconozca y se le premie por un buen trabajo, a veces olvidando que es su obligación hacerlo. Tenemos después las teorías de relación, también conocidas como teorías transformacionales, que se centran en las conexiones que se forman entre los líderes y los colaboradores. Los líderes transformacionales motivan e inspiran al personal a su cargo a través de un constante acercamiento, sobre todo a manera de apoyo y ayuda en situaciones, lo mismo laborales que personales. Esta teoría considera que a través de una relación estrecha, casi amistosa, el grupo valorará el objetivo del trabajo y dará mayor importancia a la realización óptima de la tarea. Estos líderes se centran en el desempeño de los miembros del grupo, pero también quieren que cada uno de ellos cumpla totalmente su potencial como personas. Así es que, bueno, hay muchos estilos, hay muchas teorías de liderazgo.